observando en los cielos, eventos que hemos estado observando en la sociedad, eventos que hemos estado observando en los mares, eventos que hemos estado observando en las naciones. Y todo esto llegamos a la conclusión de que es solamente la culminación de lo que el Señor está a punto de hacer, y es el de venir por su iglesia. Y hablamos de señales, pero también hablamos de 3 advertencias que el Señor nos daba, y rapidito se los voy a mencionar. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 9 versículo 4, la noche viene, y esa fue la primera advertencia que Dios nos dio. Y la noche viene significa que todavía no hemos llegado al final de nuestra vida. Todavía tenemos tiempo de enmendar, todavía tenemos tiempo de corregir, todavía tenemos tiempo de acercarnos a Dios, todavía tenemos tiempo de perdonar, todavía tenemos tiempo de ser perdonados. Y el Señor dice, la noche viene, y todavía tienen tiempo para poder hacer cosas en su vida. Pero la segunda advertencia que Dios nos dio fue, la noche está avanzada. Y eso va para las personas que nos sentimos que hemos llegado a una edad donde ya no somos muy productivos y donde podemos mirar hacia nuestro pasado en retrospectiva y decir, ¿qué hice con mi vida? Y yo quiero decirte algo, tú puedas tener 20 años, 60 el día de hoy. La palabra de Dios dice que la vida es como la flor de la hierba, que en la mañana está verde y por la tarde se ha marchitado. No creas que vas a tener 30 todo el tiempo. No creas que todo el tiempo vas a tener la agilidad que tienes hoy. Un día va a terminar eso. Por eso Cristo dice, la noche está avanzada. A algunos ya nos llegó la noche en la vida. Estamos ya en una edad donde tenemos que pensar, no tanto en lo que vamos a dejar en la tierra, sino en lo que los vamos a llevar al cielo. Y la última advertencia que Dios nos dio el domingo pasado, la encontramos ahí en Mateo capítulo 25, versículo 6, donde dice, y a la medianoche vino el novio y la puerta se cerró. Se terminó la esperanza, se terminó la oportunidad, se terminó el tiempo donde podíamos haber hecho algo en nuestra vida, haber sido mejores padres, mejores esposos, esposas, mejores seres humanos en la tierra. Pero llegó la medianoche y todo se terminó. El día de hoy quiero enfocarme siempre en el libro de los Hechos. Vamos a hablar acerca de el efecto del Pentecostés. Vamos a saltarnos al capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 4 en esta mañana. Y el mensaje titulamos es los efectos del Pentecostés. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a partir o dividir este mensaje en 3 partes. Vamos a hacer un mensaje por cada versículo. Y solamente quiero enfocarme en el primer versículo en este día. Pero lo vamos a leer los 4 unidos. Y dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Como no voy a tocar el versículo 4 en los próximos mensajes, se lo voy a mencionar el día de hoy. El hecho de las lenguas en las iglesias ha sido un tema, pero muy divisorio. Unas iglesias están a favor, otras iglesias están en contra, pero realmente la palabra no es para dividir. Yo doy gloria a Dios por la gente que habla en lenguas. Y doy gloria a Dios por la gente que no lo habla. Porque los dones del Espíritu Santo no son para las personas que simplemente quieren el don, sino para
las personas que el Espíritu Santo ha decidido darles el don. Y mira, y ponme atención, por favor, lo que te voy a decir, porque te vas a identificar con esto. Cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, pasaron una cantidad de cosas que voy a ir describiéndote a medida vayamos avanzando en este libro. Pero dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en el versículo 4. Ahora, hablar en otras lenguas tiene una cantidad de interpretaciones, pero solamente te voy a dar una. Hablar en otras lenguas también significa tener otro lenguaje. Hablar de una forma diferente. Hay personas que nunca pudimos hacer la transición del lenguaje que teníamos antes de ser cristianos al lenguaje que tenemos hoy como cristianos. Hay personas que nunca pudimos transicionar nuestro vocabulario de lo que hacíamos antes a lo que estamos haciendo hoy. Y yo quiero decirte algo. La victoria en tu vida comienza cuando cambias la forma como hablas. ¿Por qué? Porque si antes tú hablabas de condenación, hoy tienes que hablar de salvación. Si antes tú hablabas de pobreza, hoy tienes que hablar de riquezas. Si antes hablabas de enfermedad, hoy tienes que hablar de sanidad. Porque tu vocabulario tiene que ser diferente. Fíjense que nosotros los cristianos hacemos las cosas al revés. Yo le digo a la gente, hermano, ¿vas a ir a la iglesia? Me dice, no, hermano, hoy no voy a ir porque estoy enfermo. ¿Acaso no ese es el motivo para venir? Yo nunca he visto una persona que diga, hermano, hoy estoy completamente enfermo y no voy a ir al hospital. ¿O sí? ¿Para qué son los hospitales? Para gente enferma. ¿Para qué es la iglesia? Para gente enferma. La única diferencia entre el Victoria Hospital y esta iglesia o las iglesias cristianas es que allá solamente te pueden sanar el cuerpo. Aquí te sanamos el alma, el espíritu, te sanamos tu cuerpo y todo tu ser. ¿Por qué? Porque aquí está el sanador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La victoria comienza en tener un nuevo vocabulario. Es verdad, la cosa está difícil, pero mi Dios está conmigo. Es verdad que hay guerras y rumores de guerra, pero yo sé que hay una morada celestial esperando por mí en el cielo. Usted sabe que hay una enfermedad, una peste ahorita en toda América, se llama el Zika. Y el único país donde el Zika no va a afectar es Canadá. Gloria a Dios por ello. Eso quiere decir que ya alguien profetizó y dijo, toda América va a ser lleno de esta enfermedad. Nosotros vivimos en El Salvador y allá se dio la enfermedad del dengue, del chikungunya y de tantos nombres diabólicos. Pero sabe una cosa, nunca llegó a nosotros, porque cuando Israel estaba en Egipto, Dios dice que mandó pestes y mandó granizos y mandó moscas y mandó todo tipo de enfermedades y mandó ranas, pero al campamento de los judíos ninguna peste llegó, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los justos y los defiende. La victoria comienza con nuestro vocabulario, hermano. Así que cada vez que tú te sientas ahí medio decaído, comienza a declarar de que tienes un nuevo vocabulario en Cristo Jesús. De que Él está con nosotros. Pelearán contigo, dijo la palabra, pero no te vencerán. Estarás hoy un poco decaído, pero ¿sabes qué? La mano de Jehová te sostiene todos los días de tu vida. Te van a decir que no sirves, pero hay un nuevo nombre en la gloria. Tuyo es. La gente te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? Tú sigue viniendo, porque la iglesia
es la cabeza y la autoridad que Dios ha dejado en la tierra para echar fuera demonios y para declarar el buen día de Jehová en nuestras vidas. ¿Estamos ahí presentes, hermanos? Ahí me encantaba la expresión de este siervo en Colombia, que él decía en medio de su enfermedad que está pasando: todo está en las manos de Jehová. Puedes alguien declararte enfermedad sobre ti y alguien te puede decir estás terminado, y alguien te puede decir tú ya no sirves para nada, pero puedes decir en esta mañana: todo está en las manos de Jehová, porque el doctor no tiene la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Él es el que tiene el control de tu vida. Entonces vea usted esto, viene el capítulo y dice: cuando llegó el día de Pentecostés. La semana pasada hablamos de las 7 fiestas judías, ¿sí? Y cómo Jesucristo las vino a cumplir a cabalidad, que es en el siguiente slide, ¿sí? Y quiero mostrarle a usted esta ilustración para que vea lo perfecto que es la palabra de Dios. Las 7 fiestas judías que se celebraban, 4 se celebraban en primavera y 3 se celebraban en otoño. Las 4 primeras fiestas Jesucristo las cumplió a la perfección en su primera venida. Miremos, la Pascua Cristo la cumplió en su muerte. Los panes sin levadura las cumplió en su sepultura. Las primicias la cumplió en la resurrección. Y el Pentecostés, aunque no lo cumplió él, lo cumplió mediante el envío del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, esas primeras 4 fiestas se cumplieron. Lo que acabamos de leer en Hechos es el cumplimiento de la 4ª fiesta que celebraban los judíos, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La palabra Pentecostés se deriva del número 50. Eso quiere decir que los judíos celebraban Pentecostés 50 días después de la Pascua. Cuando Cristo resucita, Él permanece 40 días con sus discípulos. Y le dice en el capítulo 1 de Hechos: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen por la promesa del Padre, que es la venida del Espíritu Santo. Eso se cumple 10 días después. Entonces, ¿cuál es la siguiente fiesta que se va a cumplir? Hello. La fiesta de las trompetas, que dice Tesalonicense. Porque con trompeta de Dios, con voz de mando, ¿sí? Cristo vendrá por nosotros. Y los que hemos quedado seremos resucitados para estar con Cristo por la eternidad. Entonces, dentro del programa profético de Dios, el siguiente evento que va a suceder es el rapto de la iglesia. Cuando suene la trompeta y la iglesia se vaya con el Señor a encontrarse con Él en el aire, y estaremos con Él por la eternidad. ¿Se alegran por eso, hermanos? ¿Se alegran por eso, iglesia? Entonces quiere decir que hay que estar expectantes. Ahora bien, fíjese usted algo. El Señor dijo: les voy a mandar el Espíritu Santo. Y mire lo que dice los siguientes 3 versículos, por favor. El siguiente slide. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conocéis, porque mora con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Y en Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que Cristo está confirmando en estos versículos? La promesa de el Espíritu Santo. ¿Me dicen amén, hermanos? ¿Me dicen amén? Saquemos una verdad en esto. Todo lo que sale de la boca de Dios se cumple tarde o temprano en tu vida. Y me quiero concentrar en eso el día de hoy. Miremos. En el capítulo 1 de el libro de los Hechos, dice la palabra, cuando llegó el día. Sí, en el siguiente slide, por favor. Cuando llegó el día, vea usted esto. Y lo primero que quiero yo enfatizarse en esta mañana, con los pocos minutos que tengo, es los efectos de la promesa cumplida. ¿Qué significa eso? Es que las promesas de Dios son reales. Y te voy a enseñar a través de la palabra de Dios cómo la promesa de Dios se cumple y cómo debemos de esperarla a que se cumpla, porque el problema es que hay una cantidad de falsedades que nos han metido en la iglesia. Y qué tremendo es cuando alguien te promete algo y no lo cumple. Y muchas veces nosotros mismos recibimos promesas que creemos que son de Dios y tal vez no lo sean. Ahora, mira lo que la palabra de Dios dice en Hechos 7:17. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Cuando ya se acercaba el tiempo que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, quite el nombre de Abraham y ponga el suyo y diga, porque el tiempo se está acercando cuando Dios cumplirá la promesa en mí. Mire esto, dice, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. La promesa no había llegado, la promesa todavía no la veían, la promesa no la captaban, la promesa aún no la miraban, pero el pueblo seguía trabajando, el pueblo seguía progresando, el pueblo seguía multiplicándose. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que aunque la promesa no haya llegado, sigue trabajando. Aunque la promesa no haya llegado, sigue creyendo. Aunque la promesa no haya llegado, sigue confiando, porque tarde o temprano lo que Dios te prometió se cumplirá en tu vida si sigues creyendo de que Él la va a cumplir. ¿Cuántos creen que el día de tu promesa se está acercando? Bien poquitos. ¿Cuántos creen que el día de tu promesa se está llegando, hermano? ¿Sí? Los únicos que no esperan nada son los que no tienen promesas de Dios. Mire esto. Los efectos de la promesa cumplida. Ahora miremos cómo es que Dios cumple sus promesas. Vayamos al siguiente slide, por favor. ¿Cuál es el orden de Dios? Perdón, miremos qué es una promesa, porque hay una diferencia entre promesa y mandamiento. Son dos cosas diferentes. Un mandamiento es algo que el hombre debe de hacer. Una promesa es algo, que Dios hará. Usted no le puede dar mandamientos a Dios, porque Él es Dios, usted no. Él es Dios. El que da mandamiento es Él. Entonces, una promesa es algo que le compete solo a Dios. Un mandamiento debe ser obedecido. Una promesa debe ser creída. ¿Entiende usted hoy por qué muchas veces creemos cosas que no debemos de creer? Y recibimos mandamientos que creemos que son promesas. Pero vea algo más. Cuando Dios da un mandamiento, Él dice, dígalo conmigo. Cuando Dios da un mandamiento, Él dice,
tú harás cuando Dios da una promesa que dice. Lo voy a repetir otra vez porque creo que no me están oyendo. Cuando Dios dice, cuando Dios da un mandamiento, Él dice, tú harás. Cuando Dios da una promesa que dice, yo haré. ¿Para qué entonces se está metiendo usted en la promesa que Dios le dio? Porque cuando yo interfiero en la promesa, lo hago mandamiento. Y cuando lo hago mandamiento, tengo que poner algo de mi parte para que suceda. Ay, Señor, no aguanto este dolor en el pecho, pero por si acaso me tomo 3 pastillas. ¿Confía usted en la promesa o en el mandamiento? Porque el mandamiento es que usted haga algo. La promesa es que Dios lo va a hacer por usted. ¿Entiende por qué es que muchas veces no recibimos la promesa? Porque las convertimos en mandamientos. Señor, no me has compuesto a este hombre. Ya vas a ver. Hoy sí lo tomo por mi. Y comienza usted a ayudarle a Dios y se vuelve más soberbio. Porque convirtió la promesa en mandamiento. Vea usted entonces, vayamos al siguiente slide. ¿Cómo es que Dios, cuál es el orden de Dios para que las promesas se cumplan? ¿Cuántos creen aquí que Dios va a cumplir tus promesas en tu vida? Pero quiero que reciba esta palabra, por favor. Primero, las promesas de Dios se cumplen bajo sus condiciones y no las suyas. Entienda lo que le estoy diciendo. El que pone las condiciones para que las promesas se cumplan es Dios, no usted. Usted simplemente acata la condición que Dios le puso. Miremos un caso típico. Viene el Señor y le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Ese hijo va a ser el hijo de la promesa. Y viene entonces Abraham y dice, bonito, ¿no? Pasaron los años. La mujer era estéril. Ya estaba viejita. Ni la Viagra ayudaba. Y viene entonces Abraham dice, bueno, hay que ayudarle a Dios. Y Sara se presta y le dice, mira, aquí tengo una sirvienta, tiene 25 años, 90, 60, 90. ¿Qué decís, Abraham? Y Abraham, ni lento ni perezoso, se tráigase para acá. Las condiciones eran, yo ya te dije que te voy a dar un hijo, no me ayudes. El Señor te dijo, te voy a dar tu matrimonio, te voy a dar a tu esposa, te voy a dar a tu esposo. No le ayude a Dios. Él ya tiene la hora y el día que le va a cumplir su promesa. Mire, oiga. Nosotros retardamos la promesa de Dios cuando jugamos en nuestras propias condiciones. Segundo aspecto de la promesa de Dios. Dígalo conmigo. En su tiempo. Y esto duele. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. El tiempo es para uno. Y uno dice, Señor, ¿y hasta cuándo, pues? Si me entiende, se imagina usted Abraham de 99 y su señora de 90. ¿Había tiempo? Hermano, ¿había tiempo? No había tiempo, señores. Ni con cócteles de concha, de curiles, ni con camarones brasileiros, nada. Pero el Señor le dijo, no en tu tiempo, en el mío. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es tu promesa está intacta, se va a cumplir, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Jehová. Espérala porque viene. Espérala porque viene la promesa de Dios. Y hay gente que puede estar diciendo en esta mañana, ay hermano, más tiempo, más tiempo. Te digo por qué. Porque la prueba no es para el que se fue, la prueba es para el que se quedó. Agarre esto, mire esto.
Viene Abraham, viene Noé, sale del arca, está, me imagino, estresado. Dice Abraham, no me caería mal un roncito, ¿sí o no? Sí, un buen ron, ¿me entiendes? Un añejado. No sería nada de malo. Hace su viña. Hace vino. Y se emborracha. Me imagino que le gustaba el reggaetón. Y ya con el vino pues se desnudó el Señor. Hermano, en el Antiguo Testamento ver la desnudez de un padre era pagado con muerte. Y viene uno de sus hijos y lo ve desnudo. Te pregunto, ¿la prueba para quién era? ¿Para el papá o para el hijo? La prueba no era para el papá. Él ya era justo. Él ya había tenido gracia delante de Dios. Él ya tenía nombre delante de Dios. La prueba era para el hijo. Eso quiere decir que lo que tú estás pasando posiblemente no es para él, es para ti. No es para ella, es para ti. Quiere decir que cuando Dios te devuelva la promesa y te la cumpla, en vez de que estés débil, te van a encontrar fuerte. Y van a decir, yo pensaba que ibas a estar toda desgraciada. No. Te vas a encontrar bendecida. ¿Por qué? Porque en la prueba Dios te bendice y te fortalece. ¿Alguien está aquí conmigo? El tercer aspecto de la prueba de Dios, de cómo cumple su promesa, es que la promesa es bien específica. Hay un señor que todos los días le decía al Señor, Señor, mándame un carro, mándame un carro. Un día cruzando la calle le mandó un 18 wheel y lo mató. Le pidió carro. El problema es que no le dijo para qué lo quería, ni cómo lo quería. Ay, Señor, mándame un hombre. Mira el que tenés. La promesa de Dios es específica, señores. Dígale a Dios cómo quiere su promesa que se cumpla. No en su término, en el término de Él. Y cuarto, mediante sus métodos. Ay, hermano, ¿cuántos están alegres de adorar un Dios como el que tenemos? Es un Dios que no tiene un método, tiene millones de métodos. Dios no hizo una flor, hizo millones de flores. No hizo un pescado, hizo millones de pescados. Él no hizo, hermano, una arena, hizo millones de arenas. Él no hizo una estrella, hizo millones de estrellas. Eso quiere decir que la promesa de Dios se va a cumplir, no como tú crees, sino como Él quiere. El Señor tiene diferentes métodos. Usted sabe que los discípulos siempre querían agarrar a Jesús. ¿Cómo hacía los milagros? Mira, ahorita le impone manos. No, le decía, ve porque tu siervo está sano. No, ahorita va a decir la palabra. Y venía el Señor y hacía un poco de lodo y se lo ponía. No, ahorita, ya vas a ver, mira, ahorita va a hacer lodo para resucitarlo. Le decía, mujer, tu hijo ha resucitado. Jesús tiene tantos métodos, hermano, de sanar tu casa, de sanar tu hogar, de sanar tus finanzas, de sanar tu corazón. No encajes o encajones a Dios como tú crees que lo va a hacer. Simplemente levanta tus manos y dile, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Lo único que sé es que lo harás. Deje que Dios sea Dios. Si Dios a mí no me sana de esta forma, no soy sano. Pues permanezca enferma toda su vida. Pero si usted le dice, Señor, aquí estoy. Sáname según el método que tú quieras usar por mí. Y créame que tarde o temprano su sanidad llegará. Porque Dios es un Dios de múltiples métodos en nuestras vidas. ¿Me dicen amén, hermanos? Fíjese que ¿cuántos aquí han recibido algún milagro económico alguna vez en su vida? ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén? Yo me acuerdo, mire, dele gracias a Dios por la gente que no le paga. Porque siempre que le llegan a pagar es cuando usted más lo necesita. Mire, había una persona que me debía, no era tanto usted, dinero, $300. Y
me cansé y que no me paga. Me olvidé, dije yo, los perdí. Cuando miraba a la persona decía, ahí van mis $300 caminando, ¿sí o no? ¿Sí? Porque uno se recuerda, hermano, ¿sí o no? No, mira, a usted se le puede olvidar la ofensa, se le puede olvidar a usted, ¿me entiendes? El dolor, pero cuando ven $100, ahí van caminando, ¿sí o no? Dije yo, me olvido de ellos. Estábamos en una crisis tremenda, allá como por 2003, 2002. Y recibo una llamada. ¿Y sabe quién era? El que me debía los 300. Yo le dije, profeta de Dios eres, hijo. Y me dijo, mire hermano, he sentido como remordimiento. Me dice, lo puedo ver para pagarle. No, hombre, hermanos, ni me dijo eso cuando ya estaba yo donde me dijo. Ahí me entregó constante y sonante. Ahí entendí yo que las promesas de Dios se cumplen, pero no como tú quieres, sino como Él desea. Dale un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia.